Muy bien, rápidamente pasamos a la siguiente exposición. La brinda el expositor Marco Bermúdez. Él es ingeniero de sistemas con más de 14 años de experiencia en las temáticas de auditoría de tecnologías de información, gestión de seguridad de la información, cuenta con las certificaciones internacionales ISO IEC 27001, LED Auditor y COVID Foundation. El tema que va a exponer es la importancia para las organizaciones de contar con sistemas de gestión de seguridad de la información. Adelante. Buenas noches con todos. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la seguridad de la información en las organizaciones, ¿no? ¿Cuál es la importancia de darle seguridad a la información en las organizaciones? Básicamente son 3 puntos, pero son 3 aspectos bien grandes. Entonces yo voy a tratar de sintetizar por el tiempo. La primera parte es un poco ilustrar la importancia de la seguridad de la información en las organizaciones con algunos pequeños ejemplos. El segundo punto, en realidad, cada punto que está ahí es un curso de 4 meses, 3 meses, no son cursos bien amplios, ¿no? Porque ahí estamos hablando de varias ISOs. El tema de seguridad de la información, el sistema de gestión de seguridad de la información está normado bajo la ISO, la 27001, ¿no? Y toda la familia 27000. Entonces ahí tenemos desde la 27001 hasta la 27002, 3, 4, 5. Y como de manera complementaria tenemos la ISO 31000, la 19011 y la 22301. Entonces vamos a tratar de sintetizar un poco para que entiendan la relación entre ellas y cómo es el proceso de implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Bueno, y en la última parte ya es orientándonos básicamente en la 27001, ¿no? Que es el modelo del sistema de gestión de seguridad de la información. Bueno, ¿por qué necesita seguridad la información de las organizaciones? Bueno, acá vemos algunos ejemplos, algunos anuncios de periódicos, donde vemos que, no sé, por ejemplo, ¿no? O sea, dicen que se roban información, o sea, información secreta de las organizaciones es sustraída, ¿no? Estos son algunos ejemplos que salen diariamente en el periódico, ¿no? Y es un tema a nivel mundial. O este caso conocido, ¿no? Esta persona que está acá es un cabo del ejército norteamericano que filtró información secreta de una entidad que supuestamente tiene controles muy fuertes de seguridad, no solo informática, sino de seguridad de la información en general. Y como siempre, el factor más débil de todo este eslabón de la seguridad es el factor humano, ¿no? Y el factor humano de una persona es una persona con un nivel, digamos, dentro de la organización tiene un nivel, un estatus bajo. O sea, no estamos hablando de los altos mandos del ejército, ¿no? O de la marina, ¿no? Es una persona que está abajo. Otro caso similar pasó en Perú, ¿no? Que se filtraron los planes estratégicos de la FAP y los vendieron al gobierno chileno y fue una persona que estaba en el nivel inferior, ¿no? Pero o sea, de nada nos sirven los controles tecnológicos si no el factor humano no funciona. Ahora, este es otro ejemplo que también se robó información era un consultor tecnológico, ¿no? De la Agencia Central de la CIA, de la Agencia de Seguridad Nacional, o sea, de organismos supuestamente con niveles altos de seguridad, sacan la información, ¿no? Entonces, la información hay que gestionarla, ¿no? Hay que gestionar los riesgos. Bueno, ¿a qué riesgos están expuestas las organizaciones? Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Capturar PCs desde el exterior, violación de correos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, intercepción de modificación de emails, interrupción de servicios, virus. Son algunos ejemplos, ¿no? Fraudes informáticos, robos o extravíos de computadoras, robos de información, destrucción de soportes documentales, ¿no? Acceso clandestino a redes. ¿No? Hay una serie son ejemplos de riesgos a los que están expuestas las organizaciones. ¿No? Y tenemos una importante que será el final, que es ingeniería social, ¿no? La ingeniería social es un tema de engaño a la persona, ¿no? Este señor era un hacker informático de Estados Unidos muy conocido y su técnica que él usaba era ingeniería social. Bueno, después de muchos años, él se transforma
y se vuelve un consultor de seguridad, ¿no? Eso ya con el paso del tiempo, pero él básicamente lo que hacía era ingeniería social, ¿no? Esta es una frase de él, dice: las organizaciones gastan millones de dólares en firewalls y dispositivos de seguridad, pero tiran el dinero porque ninguna de estas medidas cubre el eslabón más débil de la cadena de seguridad, ¿no? Que es la gente, ¿no? ¿Y qué es ingeniería social? Estoy pasando rápido para tratar de cubrir en los 15 minutos todos los temas que voy a tratar de explicar. Ingeniería social es hacer que alguien mediante engaños haga algo o divulgue información sensible, ¿no? Por ejemplo, esas llamadas que nos hacen en las casas diciéndonos que, no sé, tu hijo está en la comisaría y está con drogas, eso es ingeniería social, para sacarte información. O pueden llamar por teléfono a una secretaria del gerente y le sacan el correo electrónico, el teléfono, ¿no? Entonces, mediante engaños sacan información que puede ser útil, ¿no? para otros fines. Son las Torres Gemelas, ¿no? Antes del 11 de septiembre. En estas Torres Gemelas, ¿qué habían? En los 110 pisos estaba un mundo financiero gigantesco, 435 empresas que tenían oficinas en las Torres Gemelas, 1.200 compañías ocupaban los 7 edificios que integraban todo el complejo, 1.200 compañías. ¿Qué pasó? De un momento a otro, en una hora aproximadamente, en menos de una hora se cae la Torre Sur y en otra hora, más casi paralela, se cae la otra torre. Entonces, ¿qué sucede? En una hora no tenemos lo que teníamos aquí, estas torres con 1.200, ¿cuántos dije? 1.200 compañías, no tenemos nada. Entonces, y son empresas grandes, transnacionales, que cotizan en bolsa. Son empresas financieras, bancos, gigantes, no es cualquier empresa. Entonces, ¿qué sucede? 50.000 personas trabajaban en ese centro comercial. 1.500.000 toneladas de escombros. Entonces, ¿cuánta información con valor agregado se encontraba en estas toneladas de escombros? ¿Y qué pasó con esa información? ¿No? Entonces, ¿qué pasa con la información de esas 1.200 compañías que ocupaban todos esos edificios que hemos mencionado? ¿Qué puede haber pasado? Se destruyó, se perdió. Ahí habían planes estratégicos, estados financieros, había, no sé, informes de inteligencia competitiva, o sea, informes de clientes, ¿no? ¿Qué sucede? En algunos casos esta información se salva, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tenían datos replicados o tenían implementada, podría ser la ISO 27001 o la 22301, ¿no? Que es un sistema de continuidad del negocio. Si esta empresa tiene replicado en otra ciudad, en otro país, todo el centro de cómputo, por ejemplo, con un sistema de continuidad del negocio, puede levantar la información, la puede tener íntegra, pero si no hizo esa implementación, perdió todo. Hay muchas empresas que se fueron a la quiebra, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poco de las normas ISO. ¿Por qué usar una norma internacional? Ese gráfico un poco intenta explicar por qué. Si no sigo el camino correcto, voy a perder tiempo, ¿no? O sea, tengo que usar buenas prácticas que son estándares internacionales que ya han sido trabajados continuamente, probados continuamente y mejorados continuamente a nivel mundial, ¿no? En el Perú, Indecopi forma parte de la ISO. O sea, yo actualmente formo parte de un comité que estamos viendo la ISO 27001, pero la versión 2013, para que salga la norma técnica peruana. La actual norma técnica peruana es del 2005. Lo que hacen los países es cogen la norma, la adecúan en algunos casos las traducen y le ponen NTP y después la hacen de uso obligatorio. Bueno, esta es la familia ISO 27000. La ISO 27000, la 27000 es el vocabulario, es como el glosario de términos de todas las ISOs. La 27001 es el sistema de gestión de seguridad de la información. La 27002 son los controles. La 27001 tiene al final, es un modelo de implementación que se puede usar el ciclo de Deming porque es un tema de mejora continua, y al final esta 27001 tiene un anexo con controles, que son los controles que se van a implementar después de hacer el análisis de riesgos a los activos de información. Yo no tengo recursos ilimitados, entonces yo tengo que implementar controles de manera priorizada. Después de valorizar los activos de información, implemento controles. ¿Y dónde están esos controles? En la ISO 27002.
Ahí están mapeados todos los controles. Y no son controles informáticos. Seguridad de la información, un sistema de gestión de seguridad de la información no tiene nada que ver con un sistema informático o un aplicativo informático. Los controles de seguridad informática forman parte de la seguridad de la información, del sistema de gestión de seguridad de la información. Bueno, estas son otras ISOs, ¿no? Y las que están abajo, la ISO 31000, es para el tema de gestión de riesgos. En la versión anterior se usaba la ISO 27005. La ISO 19011 es para el tema de auditoría. Ahí están todos los criterios para hacer auditoría al sistema de gestión. Y la ISO 22301 es para el tema de continuidad del negocio. Bueno, esta lámina la voy a pasar. Este es el detalle de la evolución de la 27001 hasta llegar a la 27001-2013. Básicamente este es el detalle de la, digamos, la parte central. ¿Cuál es el modelo de la ISO 27001? ¿Qué es un sistema de gestión de seguridad de la información? Es básicamente preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. La norma maneja estos 3 parámetros. Entonces, ¿qué es confidencialidad? Es garantizar que la información sea accesible únicamente para quienes tienen acceso autorizado. ¿Qué es integridad? Es la propiedad de salvaguardar la integridad de esa información, la exactitud, que esté completa. Y la disponibilidad, que esté disponible en el momento adecuado. Si un banco deja de operar, se cae su red, unas 10 minutos, 20 minutos de repente funciona. Ahí estamos viendo el tema de disponibilidad, pero 1 hora, 2 horas, un día ya no funciona. Entonces, ese criterio de seguridad de la ese es un criterio de seguridad de la información que tenemos que considerar. Ahora, la información, la confidencialidad es que sea para la persona correcta. O sea, el informe estratégico no va a llegar al empleado, tiene que llegar al gerente, ¿no? Integridad tiene que estar completa. Hay otros criterios como autenticidad, trazabilidad, no repudio y otros criterios más que maneja la norma. Bueno, ¿qué es un SGCI? Básicamente el de abajo, ¿no? La frase de abajo. Las empresas lo que deben hacer es identificar los activos de información. Tengo que coger el proceso, mapear todos los activos de información después de haber definido un alcance para poder yo saber, poder hacerle un análisis y una evaluación de riesgos a estos activos de información. Para eso usaré la ISO 31000. Una vez que yo tengo priorizados los activos de información, valorizados, ¿no? Es un criterio subjetivo al final, porque es una valorización cualitativa, pero como es una metodología estándar, entonces es subjetivo, pero se utiliza la misma metodología para todos. Entonces tiene cierto valor. Una vez que yo tengo ya valorizados los activos de información, implemento los controles, que están en la ISO 27002, que son controles de todo tipo, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos. Bueno, esta es la carátula de la ISO 27001. Esta es la nueva estructura de la ISO 27001 de la versión 2013. Esta es la vigente a nivel mundial. Bueno, lo vamos a pasar. Y esta es un poco la primera parte de la implementación. O sea, primero tengo que definir una política de seguridad de la información. Tengo que definir un alcance, porque mi alcance no puede ser toda la organización. Un proceso crítico de repente, el core del negocio, ¿no? La alta dirección define el alcance. Hago la evaluación de riesgos, la gestión de riesgos y ahí, ahorita vamos a volver a esta lámina. Este es el proceso de gestión de riesgos de la ISO 31000. No, básicamente establezco el contexto, o sea, esto está dentro del alcance. Hago una valorización de riesgos. Dentro de la valorización de riesgos se hace un análisis de riesgos y una evaluación de riesgos. El análisis de riesgos, ¿qué comprende? Identificación de riesgos y estimación del riesgo. Esta norma tiene 30 páginas, 40 páginas. La ISO 27001, igual otras 30 páginas. La 27002 son 200 páginas, creo. Entonces, es un tema bien detallado. Acá les estoy poniendo solo el gráfico, ¿no? Después viene un tema de tratamiento de riesgos, porque el riesgo puede ser aceptado, mitigado, evitado, transferido. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a hacer un análisis de riesgos a mi departamento. Yo vivo en el primer piso y me he comprado el departamento nuevo y solo tengo un televisor que vale 5.000 soles, no tengo nada más. Entonces le hago un análisis de riesgos y yo veo qué amenazas tiene, qué vulnerabilidades tengo
mi activo de información va a ser el televisor. De repente las amenazas pueden ser que vivo en una zona peligrosa, vivo en el primer piso. Mis vulnerabilidades, que mi puerta tiene una chapa muy débil. Entonces le implemento un control. Pero el control no puede valer más que el activo de información. Mi control, mi chapa no puede valer 6.000 soles y el televisor vale 5.000 soles. O sea, hay una serie de particularidades que tiene esto, ¿no? Entonces, si yo tengo una lista de activos de información, yo no tengo recursos ilimitados, entonces yo tengo que priorizar los activos de información con la valorización del riesgo que hago. Y al final siempre me va a quedar un riesgo residual, porque la empresa tiene que aceptar un riesgo. Bueno, este es un ejemplo de cómo se podría hacer un análisis de riesgos, ¿no? Se puede hacer en un Excel o en un software muy avanzado. O sea, eso depende de la organización. O sea, yo haría un listado de activos de información, tendría que identificar los propietarios, o sea, quién es el custodio, quién es el custodio del activo de información, el propietario, quién es el usuario. Por ejemplo, si tengo el software de recursos humanos, el custodio es TI, el propietario es recursos humanos y el usuario son todas las personas. Entonces, la valorización del riesgo lo hace el propietario, no lo va a hacer el custodio. Después se tiene que identificar el propietario del riesgo del activo de información. Bueno, ese es un tema un poco más detallado, ¿no? Hasta que yo tenga una valorización y de acuerdo a la prioridad yo le aplico controles. Bueno, estos son algunos ejemplos de riesgos en el ámbito laboral. O sea, acá, por ejemplo, hay un montón de vulnerabilidades, ¿no? Ahí están. ¿No? Por ejemplo, está la agenda descubierta, la tarjeta de negocios, la chequera, la pantalla desbloqueada, el password que está en el POSIT, o esta simple pizarra puede ser la pizarra donde está, no sé, una decisión de la alta dirección y la ventana no tiene cortinas. Entonces el control de repente será pues que sea ponerle cortinas. O sea, los controles no necesariamente son tecnológicos, hay todo tipo de controles. O los papeles en el tacho sin triturar, ¿no? O sea, una serie de vulnerabilidades, ¿no? que tienen las organizaciones. Después de hacer la gestión del riesgo y de que yo tengo valorizados los activos de información, selecciono los objetivos, los controles. Estos controles, ¿de dónde los selecciono? Estos son los… O sea, los tengo organizados en 14 dominios de seguridad. Por ejemplo, tengo controles sobre políticas de seguridad. Van a haber controles de gestión de activos, controles de accesos, controles de recursos humanos, controles físicos, ¿no? Hay controles de cumplimientos legales. Por ejemplo, si los controles de cumplimientos legales, yo tendría que ver la Ley de Protección de Datos Personales. Está vigente en el Perú. ¿Qué me dice? Si tú pones un sistema biométrico, tú necesitas que las personas autoricen que esa información de ellos sea guardada con su autorización. Y así una serie de temas, ¿no? El tema de voto electrónico, firma digital, o sea, todo lo que te dice la norma entra ahí en la parte legal. O sea, tengo que analizar qué controles necesito. O la parte de recursos humanos, ¿no? En el contrato y cosas así. Bueno, esta es la pantalla de todos los controles que tiene ahora la norma, ¿no? Que son 114 controles. Y como les decía, es un tema cíclico, ¿no? O sea, es un tema de mejora continua, nunca acaba, porque el proceso cambia y yo tengo que volver a hacer un tema de gestión de riesgos nuevamente. Y acá estas ya son las dos últimas láminas. Entonces, la seguridad de la información es un proceso de mejora continua. Debe orientarse siempre al riesgo. El SGCI bien implementado es un sistema de gestión rentable para una organización y no existe la seguridad absoluta, definitivamente. Y la seguridad de la información se basa en personas. Bueno, y en este caso, por ejemplo, si tenemos un sistema de gestión de continuidad del negocio, podemos, ya las torres gemelas tal vez no se hayan caído, ¿no? Gracias. La siguiente ponencia es Evolución de la identidad de las ciencias de la información y su relación con la bibliotecología.